Dos vidas, dos charcos de sangre manchando la acera fría de una mañana en la Ciudad de México. Jimena Guzmán, José Muñoz, nombres que ahora son solo inscripciones apresuradas en lápidas, un nudo en la garganta de sus seres queridos. No fueron víctimas anónimas de un robo callejero, eran guerreros, aquellos que se atrevieron a exponer la oscuridad y la oscuridad los devoró. El asesinato no fue un acto impulsivo, fue un mensaje, escrito con sangre y pólvora, enviado directamente al corazón del poder. Un mensaje frío, preciso y despiadado. Estamos en todas partes, lo sabemos todo, y podemos alcanzar a cualquiera. Dentro del centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, el C5 no solo estaba denso por la tensión, era una entidad viva, un monstruo invisible que apretaba el pecho de cada persona presente. El silencio aquí no era la ausencia de sonido, era el rugido de millones de gigabytes de datos gritando, el eco de una ciudad de 22 millones de habitantes que dormía sin saber de la pesadilla que acababa de ocurrir en sus calles. En los gigantescos muros de video, una matriz de caos organizado danzaba. Cientos de recuadros proyectaban los rostros agotados de los analistas, mapas de calor que parpadeaban como las venas de la ciudad, rutas marcadas en rojo, arterias recién obstruidas por la muerte, y frías líneas de coordenadas encriptadas. El C5 era el cerebro digital de la capital, un dios omnipotente con miles de ojos. Pero esa noche, ese dios miraba impotente a un crimen ya consumado. En medio de esa tormenta tecnológica, Omar García Harfuch permanecía como una columna inamovible. De alta estatura, su traje perfectamente cortado ahora arrugado, su rostro anguloso y severo como tallado en granito. Sus ojos, hundidos por la falta de sueño, no parpadeaban, fijos en una pantalla central. No era solo el secretario de seguridad. En ese momento, era la encarnación de la furia contenida de toda una nación, la voluntad de encontrar justicia en medio de un mar de datos sin alma. A su alrededor, el espacio estaba lleno del susurro de los teclados, el zumbido de los servidores y el olor a café quemado mezclado con el ozono de los equipos electrónicos. Pero para Harfuch, todo era ruido blanco. Su mente estaba en otro lugar, en la acera fría donde dos cuerpos, los de Jimena Guzmán y José Muñoz, dos funcionarios clave del gobierno de la capital, habían caído apenas unas horas antes bajo una lluvia de balas. Un joven analista, con el rostro pálido por el agotamiento y el estrés, se acercó lentamente. Su movimiento era lento, casi vacilante, como si temiera romper la frágil atmósfera que rodeaba a Harfuch. «Señor», dijo, con la voz ronca, «tiene que ver esto, la fuente de la cámara 47B, historial de archivo». Harfuch no se volvió. «Hable». Corrimos un algoritmo de escaneo de reconocimiento anómalo en la zona durante los 7 días previos al crimen. El sistema marcó una señal. En la pantalla principal apareció una nueva imagen, reemplazando los diagramas tácticos. Era una grabación de seguridad, de calidad imperfecta, pero lo suficientemente clara para dejar a toda la sala sin aliento. Una figura humana congelada en el tiempo y el espacio. Un hombre con casco de obrero blanco, chaleco reflectante verde fluorescente, botas de trabajo marrones y sucias. Estaba ahí, frío, inmóvil, una presencia desafiante en medio del flujo de transeúntes. Y estaba de pie exactamente en el mismo punto, en el mismo metro cuadrado de acera donde una semana después, Jimena Guzmán y José Muñoz serían brutalmente asesinados. Harfuch frunció el ceño, un surco profundo se marcó en su frente. Las coincidencias no existían en su mundo. ¿Fecha y hora? 14 de mayo, exactamente una semana antes, respondió el analista con la mano temblando mientras ampliaba la imagen, a las 7:05 de la mañana. Los segundos pasaron pesadamente como losas de plomo. Todo el centro de comando con toda su tecnología de punta parecía contener la respiración colectivamente. En ese instante, la grabación de seguridad ya no era una prueba, era una profecía en retrospectiva, una advertencia que se había pasado por alto, un grito desde el pasado. El sujeto no estaba ahí por casualidad, no era un obrero esperando trabajo, era un lobo acechando a su presa, un actor reconociendo el escenario para su sangrienta obra. Harfuch miró fijamente la pantalla, su mente corriendo a la velocidad de una supercomputadora. La grabación continuó. Vieron al sujeto observar meticulosamente la zona, sus ojos barriendo las esquinas, los edificios, las cámaras de seguridad. No improvisaba, no dudaba.
Cada gesto tenía un propósito, cada movimiento estaba perfectamente coreografiado. Revisó su teléfono, el pulgar deslizándose rápidamente por la pantalla, quizás enviando un mensaje de confirmación. Hizo una breve llamada, la cabeza ligeramente inclinada, escuchando instrucciones. Se ajustó un arnés alrededor de la cintura, un movimiento aparentemente inofensivo pero cargado de intención. Y entonces, llegó el momento fatídico, un momento que cambiaría todo el curso de la investigación. En un instante, quizás para secarse el sudor o para tener una visión más clara, levantó suavemente la visera de plástico de su casco. Solo un milisegundo, pero en el mundo del C5, un milisegundo es una eternidad. La cámara 47B, con su alta resolución, capturó ese momento. Grabó su rostro, un rostro sin emociones, unos ojos fríos, una mandíbula cuadrada, suficiente para confirmar lo impensable. Todo fue planeado, susurró Harfush, su voz casi ahogada por el ruido de la sala de máquinas, pero su peso se extendió por todo el espacio. Todo fue calculado. Esto es una operación de precisión quirúrgica. No exageraba. El nivel de detalle en la preparación, el profundo conocimiento del terreno, la elección del momento perfecto cuando el tráfico matutino comenzaba a ser denso, pero la seguridad aún no se había reforzado. Cada segundo fue estudiado con precisión milimétrica. Esto no era un ataque impulsivo de delincuencia callejera. Era una ejecución llevada a cabo por alguien con entrenamiento militar, una danza de la muerte perfectamente disfrazada de cotidianidad. Este descubrimiento no solo abrió una nueva línea de investigación, rasgó el velo que cubría un nuevo nivel de infiltración, de descaro, de impunidad. Planteó las preguntas más aterradoras. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué organización lo envió? Y la pregunta más escalofriante, ¿por qué tenía acceso a los patrones de movimiento, a los horarios detallados de dos altos funcionarios? Información que se suponía que debía estar protegida al más alto nivel. Mientras el país dormía, el equipo de élite de inteligencia de Harfush comenzaba una carrera contra el tiempo, reconstruyendo cada segundo, cada minuto antes y después del crimen. Lo que encontraron, lo que estás a punto de descubrir en esta historia, no es solo el rostro del asesino, es la exposición de un sistema subterráneo, una enmarañada cadena de complicidades, un poder en la sombra que se atreve a desafiar al Estado desde sus propias entrañas. Este es el comienzo de una historia que te sacudirá hasta la médula, porque cuando un asesino puede disfrazarse de obrero, caminar entre nosotros con impunidad, la pregunta ya no es ¿quién apretó el gatillo? La pregunta es ¿quién lo permitió? Prepárate, porque esta vez la verdad tiene un rostro, y Omar García Harfush está a punto de mostrárselo a todo el país. Lo que siguió al descubrimiento del fatídico video fue igualmente escalofriante. La imagen del asesino no fue el final de la investigación, fue solo el punto de partida de un camino meticulosamente aterrador, el camino del crimen. Omar García Harfush, rodeado de los mejores expertos en inteligencia táctica y análisis de datos, activó el protocolo de reconstrucción logística, un término frío para una misión frenética: rastrear al fantasma. Cada segundo después de los disparos fue analizado bajo un microscopio digital. Cada ruta tomada, cada señal de teléfono celular en la zona, cada cámara de seguridad pública y privada fue revisada, conectada y cotejada. Y lo que descubrieron no fue la huida improvisada de un hombre en pánico, fue un escape cronometrado con la precisión de un lanzamiento espacial. El asesino, después de cometer el acto atroz, no corrió. Caminó con calma, mezclándose con la escasa multitud de la mañana, como si hubiese ensayado ese guión cientos de veces en su cabeza. Esa calma era más aterradora que su violencia. 7:16 AM. Giró en una calle pequeña a 2 cuadras de la escena. Allí una motocicleta estaba estacionada, con la llave puesta. Una Itálica 250, negra, sin placas, con el número de chasis y motor limados profesionalmente. El motor había sido modificado para mayor velocidad. Se subió, la encendió y se fue, desapareciendo en el tráfico matutino. Una cámara de esquina capturó su última imagen en este vehículo mientras se incorporaba a la avenida Obrero Mundial. 7:19 AM. En la avenida Obrero Mundial, desapareció del radar del C5. Un punto ciego. Un lapso de 4 minutos inquietantes. El equipo de Harfush sabía que no era suerte. Ese punto ciego había sido elegido. 7:23 AM. 7 minutos después del asesinato, un automóvil compacto de color esmeralda apareció en una gasolinera a varios kilómetros de distancia. El conductor llevaba una gorra y una mascarilla, pero el chaleco reflectante verde todavía estaba sobre él. Las cámaras de la estación capturaron el momento en que el hombre bajó, arrojó una bolsa negra a un bote de basura y se fue rápidamente. El equipo forense encontraría más tarde en esa bolsa el casco blanco y el chaleco reflectante. Se estaba despojando de su disfraz.
Su rostro estaba fuera del ángulo de la cámara, pero un pequeño detalle lo delató. El reloj digital negro en su muñeca, con su gran pantalla, coincidía perfectamente con el que la cámara 47B había grabado antes. Era él. El segundo vehículo, un Nissan March, llevaba placas falsas. Una rápida verificación reveló que las placas pertenecían a una ambulancia fuera de servicio en otro estado. Este auto lo llevó a través de calles concurridas, zigzagueando hábilmente por el tráfico hacia la zona industrial de Iztacalco, un laberinto de almacenes y calles sin nombre. 7:41 AM. En un callejón sin salida de la zona industrial, una camioneta blanca con vidrios polarizados esperaba. Una Toyota Hiace 2021 sin número de serie visible. El tercer cambio de vehículo. El último eslabón de una cadena calculada al detalle. Salió del Nissan March, se subió a la camioneta y el vehículo se alejó lentamente mezclándose con el flujo de camiones y furgonetas de carga. 3 vehículos, 3 cambios de identidad. Todo en menos de 30 minutos. Sin dejar rastros de ADN, sin huellas dactilares, sin testigos directos, sin un solo error. El arma homicida, informó un experto en balística a Harfuch. Una Glock 19 modificada para disparar munición de 9 milímetros y equipada con un silenciador. Nunca registrada en México. El número de serie fue borrado con ácido. La trayectoria de las balas y la distancia de disparo, exactamente 1.7 metros para ambas víctimas, confirman nuestra hipótesis, agregó otro investigador. Es un asesino profesional, bien entrenado. Alguien que no improvisa, alguien que es parte de algo mucho más grande. Esto no es delincuencia callejera, declaró Harfuch enfáticamente ante su equipo, su voz resonando en la sala de reuniones. Esto es una estructura, una organización. Esta es una célula con recursos, con inteligencia, con protección. Y tenía razón. Las señales eran inconfundibles. Vehículos modificados, placas falsas, rutas de escape estudiadas y seleccionadas para evitar las cámaras principales. Pero lo más alarmante, lo que hizo que la sangre de Harfuch se helara, fue otro hallazgo. Ninguno de los vehículos en la cadena de escape había sido reportado como robado. Eran fantasmas legales. Investigaciones más profundas, que se extendieron durante toda la noche, revelaron que estaban registrados a nombre de empresas fantasmas, corporaciones fachada que solo existían en papel, vinculadas a complejas redes de lavado de dinero y delincuencia financiera. Esto no fue solo una ejecución, fue una operación militar encubierta. Y cada pieza de ese rompecabezas apuntaba a una verdad más aterradora: la participación de redes criminales que no actúan solas, tienen protección, conocen las grietas del sistema, o peor aún, alguien dentro del sistema creó esas grietas para ellas. Y aquí es donde surgía la pregunta más incómoda y peligrosa, una que nadie se atrevía a pronunciar pero que todos pensaban. ¿Quién dio luz verde a esta compleja y costosa operación logística? ¿Quién en el aparato estatal lo sabía y no hizo nada? ¿Quién proporcionó esos fantasmas legales? Porque mientras el asesino escapaba tranquilamente por avenidas abiertas al tráfico normal, la ciudad continuaba su ritmo. La gente desayunaba, las noticias aún no habían estallado, y la maquinaria de la impunidad ya se había puesto en marcha, silenciosa y despiadada. Esto apenas comenzaba. En el siguiente segmento, la identificación, el rostro y el nombre del asesino que quiso borrar sus huellas, y no lo logró. Y entonces la imagen se detuvo en la pantalla principal del C5, congelada, inevitable, dolorosamente nítida. El momento exacto en que el asesino, en un instante de descuido, levantó la visera de su casco revelando su rostro por una milésima de segundo. Un momento que lo cambió todo. Los expertos en forencia de imagen del C5, los magos del mundo digital, entraron en acción. Aplicaron un avanzado algoritmo de estabilización facial, reconstruyeron los puntos biométricos y crearon un mapa 3D de la estructura ósea del rostro. El resultado fue introducido en el Sistema de Reconocimiento Facial Nacional e Internacional, comparándolo con millones de registros criminales, militares y civiles. El sistema trabajó durante horas, filtrando, cotejando, descartando, y entonces sonó una alerta de coincidencia. Coincidencia del 97.3%. Un nombre apareció en la pantalla. Un nombre que hasta ese momento solo existía en los archivos clasificados de la Marina de México y de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos. Ramón Vega Castañeda, alias El Sombra. Edad, 34 años. Lugar de nacimiento, Tecomán, Colima. Historial: hijo de un ex policía desaparecido en una purga interna en 2008. Ex miembro de las Fuerzas Especiales de la Marina, desertó en 2015 después de una sangrienta operación en Sinaloa. Reclutado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, al menos desde 2017. Especialidad: experto en armas, explosivos y asesinatos selectivos. Un verdadero fantasma, alguien que solo aparecía para sembrar la muerte y luego desaparecer sin dejar rastros. La sala quedó en silencio.
Ese nombre fue como una piedra lanzada a un lago en calma. Harfuch miró fijamente el expediente. No es un sicario cualquiera, dijo Harfuch, con voz firme. Es un operador de nivel medio-alto del CJNG. Nunca había operado en la Ciudad de México. Eso era lo que más perturbaba al gabinete de seguridad. No solo la aterradora precisión del ataque, sino el hecho de que el Sombra, un asesino de renombre, un especialista que operaba en zonas de guerra calientes, nunca había puesto un pie en la capital. Sus áreas de operación eran Veracruz, Guerrero y la Sierra de Jalisco, lugares donde la ley era desafiada a diario. ¿Qué estaba haciendo entonces en la tranquila colonia moderna a las 7:13 de la mañana, vestido de obrero, con un arma irrastreable y un plan de escape de nivel militar? ¿Quién lo trajo aquí? ¿Quién le mostró el camino? La imagen del rostro del Sombra, ampliada en alta definición, fue compartida inmediatamente entre las agencias federales y socios internacionales. Se emitió una ficha roja de Interpol. Horas después, llegó otra noticia. El equipo forense había encontrado una huella dactilar parcial en la manija interior de la camioneta blanca utilizada en la fuga. Después de ser restaurada digitalmente, confirmó lo impensable. La huella pertenecía a Ramón Vega Castañeda. Era él, no había duda. Pero esta revelación no solo marcó un avance técnico, abrió una profunda grieta moral y sistémica. Porque si este hombre no tenía antecedentes en la capital, si nunca había sido fichado en la región, ¿quién le abrió la puerta de la ciudad? ¿Quién lo guió a través de las fisuras del aparato de seguridad capitalino? Esto no fue un ataque al azar, fue una incursión selectiva, una ejecución con un mensaje. Y ese mensaje, aún no descifrado por completo, apuntaba a una guerra invisible que se libraba bajo sus pies. Jimena Guzmán y José Muñoz no fueron víctimas colaterales de la violencia, fueron elegidos. La pregunta que resonaba como un disparo en los muros del Palacio Nacional, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad, era esta. Ramón El Sombra Vega no aprieta el gatillo por su cuenta. Es una herramienta, un arma viviente. No elige a sus objetivos sin una orden. Hay alguien más detrás, un autor intelectual, un arquitecto de la muerte. Y esa persona aún no tenía rostro, pero había dejado su rastro en la sangre. Lo que Harfuch y su equipo habían descubierto era más que una identidad, era el primer hilo visible de una telaraña gigante, una que se extendía a través de oficinas gubernamentales, contratos lucrativos, dependencias públicas y silencios cómplices. Fue entonces cuando la verdad dejó de ser solo un hallazgo forense, se convirtió en una herida política mortal. La pregunta que mantuvo a todos en el gabinete de seguridad despiertos durante 48 horas no fue quién o cómo. La pregunta era ¿por qué? ¿Por qué Jimena Guzmán y José Muñoz? ¿Quiénes eran para convertirse en el objetivo de un asesino del calibre del Sombra en una operación tan meticulosamente planeada? La respuesta, filtrada desde una terminal de inteligencia altamente protegida, sacudió los cimientos del poder local. No provino de un informante ni de una escucha. Provino de las propias víctimas. Jimena Guzmán y José Muñoz no eran simples asesores administrativos. Durante los últimos 5 meses habían estado liderando en secreto una línea de investigación paralela, totalmente independiente, no oficial, sin apoyo formal, pero con una misión clara y extremadamente peligrosa: documentar y probar cómo una red criminal vinculada al Cártel de Jalisco, Nueva Generación, se había infiltrado en áreas estratégicas del gobierno de la Ciudad de México. Eran guerreros silenciosos, luchando contra un monstruo desde adentro. Los archivos que recopilaron, encriptados con protocolos militares y almacenados en un servidor externo fuera del sistema gubernamental, contenían más de 200 páginas de pruebas contundentes. Contratos de obra pública y servicios fraudulentos adjudicados a empresas fantasma controladas por el CJNG. Transferencias de dinero trianguladas desde dependencias locales a cuentas en Jalisco, Sinaloa y paraísos fiscales como Panamá. Nombres, cargos, firmas de los funcionarios que habían aprobado estos contratos. Transcripciones de reuniones secretas entre funcionarios y operadores intermediarios del cártel. Y un informe final, una bomba de tiempo con el nombre en clave Informe R42. Título: Infiltración de la estructura del narcocrimen en los niveles medios altos del gobierno de la CDMX. Fecha de entrega prevista: 20 de mayo del 2025, un día antes de que fueran asesinados. Clara Brugada, la jefa de gobierno de la ciudad, una aliada cercana de Harfuch, solo se enteró del contenido de este informe después de sus muertes.
El archivo fue recuperado por el equipo de alta tecnología forense de Harfuch de un disco duro externo ingeniosamente escondido dentro de un generador de energía portátil debajo del escritorio de Jimena. Ella sabía que algo podría pasarle, y aún así, no se detuvo. Sin embargo, lo más alarmante, lo que hizo que un escalofrío recurriera a la espalda de Harfuch, no fue el contenido del informe. Fue el descubrimiento de que alguien, desde dentro del sistema, había accedido a ese archivo 48 horas antes del crimen. Un acto silencioso, una traición interna, un acceso registrado desde una dirección IP ubicada en el mismo edificio del gobierno de la ciudad. Alguien sabía sobre el informe R-42. Alguien sabía que la bomba estaba a punto de estallar y alguien decidió que había que silenciar a quienes sostenían el detonador. Ese fue el punto de inflexión. El momento en que la investigación pasó del ámbito criminal al sistémico, porque el problema ya no era solo quién apretó el gatillo, el problema era quién proporcionó la ubicación, la hora, la ruta y el objetivo al que apretó el gatillo. En ese instante todo quedó claro como el día. Ximena y José no fueron víctimas del azar, fueron silenciados. Y el asesino, el Sombra, no era más que el brazo armado de una red de corrupción que no dudaba en nada, infiltrarse, sobornar o matar para proteger sus intereses. Hoy, mientras el país debate acaloradamente sobre seguridad, impunidad y justicia, la verdad más dolorosa ya no puede ocultarse. El enemigo no siempre está afuera, acechando en la oscuridad. A veces viste un traje elegante, firma contratos millonarios y se sienta a cenar en nuestra misma mesa. La noche del 22 de mayo, el cielo sobre el Valle de México era de un negro tinta. Mientras la mayor parte del país intentaba digerir el shock del doble asesinato, una contraofensiva brutal se preparaba en absoluto silencio. 3:27 AM. Un convoy de 14 SUVs negras sin insignias, pertenecientes a unidades de inteligencia táctica de élite, operando de incógnito y sin sirenas, se adentró sigilosamente en la colonia Santa Clara, Cuatitla, en el municipio de Catepec, una de las zonas más complejas y peligrosas de la periferia de la capital. Liderando el convoy, en el asiento del copiloto del vehículo de mando, iba Omar García Harfuch, sin cámaras de televisión, sin discursos grandilocuentes, solo una orden clara, fría como el acero, transmitida por radios encriptadas. Lo queremos vivo. Esta noche no se nos escapa. Durante días, el equipo de inteligencia de alta tecnología había estado traceando una serie de señales de calor y triangulando llamadas cortas desde un dispositivo desechable que se sospechaba pertenecía al Sombra. El teléfono en cuestión solo se activaba por periodos extremadamente cortos, no más de 5 minutos cada vez, pero fue suficiente. Habían localizado su posición, una casa de 2 pisos con fachada abandonada en la calle 14 de febrero, una calle pequeña y poco transitada. Dentro, según los informes de inteligencia, Ramón, el Sombra Vega, se escondía con 2 cómplices armados. Estaba esperando ser sacado de la ciudad. 3:49 AM. La operación comenzó. 60 agentes de élite, equipados con armas de última generación y visión nocturna, rodearon toda la propiedad en menos de 90 segundos. Se movían como fantasmas, sin hacer ruido. 3:52 AM. Las puertas delantera y trasera fueron derribadas simultáneamente. Se lanzaron granadas aturdidoras al interior, creando explosiones ensordecedoras y destellos cegadores. Los equipos de asalto irrumpieron. Policía Federal. Al suelo, al suelo. En exactamente 11 minutos, el edificio fue completamente asegurado. No hubo un solo tiroteo. No hubo oportunidad de escapar. Los 2 cómplices fueron sometidos en la planta baja, demasiado sorprendidos para reaccionar. El Sombra fue capturado en el piso de arriba, durmiendo en un viejo y sucio colchón con una Glock cargada bajo la almohada y un fajo de dólares y pesos mexicanos en una mochila. El temido Sombra, el que había sembrado el terror en las calles de la capital, fue arrestado mientras dormía, como un delincuente común. Pero en el sótano, los agentes encontraron algo más valioso que su vida: un segundo teléfono celular, blindado, encriptado con un sistema militar israelí, una memoria USB ingeniosamente escondida en un bote de talco para bebé, una libreta con rutas, iniciales, cantidades y fechas. La escena fue sellada. 5:12 AM. Harfuch informó personalmente al Gabinete de Seguridad Nacional a través de una línea segura: tenemos al asesino. Y tenemos las primeras pistas de una red más grande. Las imágenes del arresto no se filtraron a la prensa. No hubo una conferencia de prensa inmediata. El silencio era una estrategia, porque Harfuch y su equipo sabían que lo más importante no era alardear de la captura. Lo importante era desentrañar lo que Ramón Vega sabía. ¿Quién lo envió? ¿A quién reportaba? ¿Quién lo protegió en la Ciudad de México? Las respuestas aún se guardaban en secreto en la sala de interrogatorios, pero una cosa estaba clara: la impunidad había recibido un golpe directo esa madrugada. Y esta vez, no se trataba solo de capturar a un asesino. Era el primer paso para desmantelar una estructura. Pero lo que nadie esperaba, ni siquiera Harfuch, era lo que vendría después. Una traición interna, un rostro familiar, un nombre inesperado. Un funcionario del Estado que siempre había estado allí, justo delante de sus ojos.
El golpe más inesperado nunca viene del enemigo declarado. Viene de la persona en la que confías. Ese golpe duele más que las balas, porque no ataca el cuerpo, ataca el alma. 3 días después del arresto de Ramón, el Sombra Vega, el equipo de forencia de alta tecnología, tras varias noches sin dormir, finalmente logró descifrar el teléfono encriptado israelí incautado en la operación de Ecatepec. Dentro, una carpeta encriptada bajo el nombre Zona MX5 reveló lo impensable. Conversaciones encriptadas con algoritmos militares entre el asesino y un contacto identificado solo por un alias, el director. Los mensajes, descifrados línea por línea, pintaron un cuadro aterrador de traición al más alto nivel. Mensaje del director: todo listo. Brugada no sabe nada. Espera mi luz verde. Mensaje del Sombra: recibido. Esperando orden. Mensaje del director: confirmo. Los 2 objetivos estarán en la calle Napoleón el martes por la mañana. La Fuerza C no intervendrá. A.M. Esas 2 iniciales dejaron atónito a todo el equipo de investigación. El cruce de metadatos, la geolocalización de los mensajes y los registros de acceso interno llevaron a un solo nombre. Un nombre increíble: Arturo Méndez Valdivia, 47 años, director general del Sistema de Seguridad Estratégica Nacional. El hombre responsable de controlar la red de cámaras del C5, la inteligencia territorial y la vigilancia táctica en toda la Ciudad de México. Un funcionario de confianza, con acceso total a la información más sensible, con poder absoluto sobre lo que se veía y lo que se borraba en las pantallas de seguridad. Cuando Harfuch leyó el expediente completo, su rostro cambió. Había trabajado con Méndez durante 2 administraciones. Lo consideraba un operador leal, un aliado en la lucha contra el crimen. Y entonces llegó el golpe final. Desde la propia sala de interrogatorios, bajo declaración jurada, después de días de silencio, Ramón, el Sombra Vega, habló claro. Todo venía del director. Él nos dio los movimientos, los horarios, los vehículos seguros. Nos aseguró que nadie intervendría. Dijo que Jimena y José eran un riesgo para los acuerdos. Dijo que era una orden política. Entre sus colaboradores se identificaron otros 5 mandos medios de la policía, 2 técnicos del C5 y un enlace administrativo con acceso a bases de datos sensibles. Todos fueron detenidos y serían procesados por delincuencia organizada, obstrucción de la justicia y encubrimiento agravado. Pero el golpe no fue solo legal, fue moral. Porque lo que Méndez vendió no fue información, fue la vida de 2 personas inocentes, 2 colegas que confiaron en el sistema que él representaba. Hoy, mientras el proceso judicial sigue su curso, todo el país observa, porque esta vez, el Estado no miró para otro lado. Esta vez, la traición fue llamada por su nombre en voz alta. Esta vez, la justicia no fue solo para los débiles, sino también para los poderosos que se habían podrido. Ciudad de México, 23 de mayo de 2025. Un año después, la inauguración del Centro Comunitario Jimena Guzmán y José Muñoz no fue solo un acto simbólico, fue una declaración de principios, un juramento grabado en hormigón y acero. En el espacio erigido donde antes reinaba el silencio y el miedo, hoy resuenan las voces que se niegan a callar, voces que exigen verdad, que exigen justicia, que exigen un futuro mejor. Omar García Harfuch junto con Clara Brugada presidió la ceremonia. En su discurso no hubo consuelos vacíos, solo un compromiso tan sólido como el acero. Terminaremos lo que Jimena y José empezaron, afirmó Harfuch ante decenas de familias, activistas y jóvenes. No nos detendremos hasta limpiar cada rincón donde la corrupción se ha escondido. Su lucha es ahora nuestra lucha. El centro será una instalación de formación ciudadana, con programas sobre ética pública, protección legal para denunciantes y memoria colectiva. Como primer paso, se activaron módulos de denuncia anónima protegida y talleres de vigilancia ciudadana en 7 alcaldías de la ciudad. Pero el mensaje va más allá de los muros y los protocolos. Porque lo que está sucediendo hoy no es solo una batalla legal, es una lucha moral. Una guerra silenciosa donde la justicia camina sin los reflectores, pero con los ojos bien abiertos. En la entrada del centro, una frase fue grabada en mármol: recordar es resistir, y resistir también es justicia. Esta historia no termina aquí, se transforma, se multiplica, y tú mismo, que estás leyendo estas líneas, puedes ser parte de ella. Guarda esta historia, compártela, coméntala, porque la memoria no se hereda, se construye cada día, y cada clic, cada voz que se alza, cada pequeño acto de integridad, puede cambiar el destino de una nación. Ciudad de México, 2:17 AM. La noche es densa y fría. Polanco, el barrio de los embajadores, los millonarios y los sueños de lujo, duerme bajo un falso manto de orden.
Pero en el piso 23 de una torre de cristal negro, un hombre está despierto. No duerme. Diseña. Está diseñando su último acto de poder. Un movimiento que redefinirá el flujo del pecado en el corazón de la capital. Alberto El Chesky Ramírez, 34 años. Ojos fríos como dos fragmentos de acero. Una larga y brutal cicatriz que le parte el rostro desde el pómulo izquierdo hasta la barbilla. Un testamento de la sangrienta purga que lo llevó al trono. No es un narcotraficante común. Un matón de barrio. Es un CEO del crimen. El cerebro arquitecto detrás del nuevo rostro del cártel Unión Tepito. Bajo su reinado, la Unión Tepito se ha transformado. Dejó de ser una pandilla caótica de matones para convertirse en una corporación. Una red de distribución de cocaína y metanfetamina tan eficiente como la logística de Amazon, que opera sobre 3 pilares. Una ley del silencio absoluta, omerta, un sistema de sobornos digitales a través de criptomonedas y un control totalitario sobre cada gramo de polvo blanco que fluye hacia el corazón de esta ciudad de 22 millones de habitantes. Desde su penthouse blindado y acristalado, el Chesky observa la ciudad abajo. Las líneas de luz amarilla, roja y blanca del periférico y el paseo de la Reforma no son carreteras, son las arterias de su tablero de ajedrez. No ve coches, ve rutas de suministro, no ve rascacielos, ve puestos de avanzada, almacenes, centros de poder que puede comprar o destruir. Esa noche, mientras sus dedos largos y elegantes giraban suavemente una copa de tequila añejo de primera calidad, da la orden final a un teléfono encriptado. Su voz es monótona, sin emoción, como un corredor de bolsa cerrando un trato. 5 toneladas, $2 millones en meta, la operación más grande de nuestra historia. Inicien. Una frase corta pero que contiene un peso de violencia estructurada, una violencia que no necesita gritar para afirmar su existencia. 5 toneladas de cocaína, suficiente para paralizar la ciudad durante un mes. $2 millones en metanfetamina, suficiente para envenenar a toda una generación. No era un cargamento, era una declaración de guerra. Afuera, la ciudad respira a su propio ritmo. Sirenas de ambulancias a lo lejos, música tenue de algunos bares rezagados. Nadie consciente del monstruo que la gobierna desde las alturas, desde un reino de cristal y acero. Pero al otro lado de la capital, en otro tablero de ajedrez, uno dispuesto en la oscuridad, otro hombre también está despierto. En un sótano sin ventanas, en las profundidades de la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, Omar García Harfuch mira fijamente una pared de monitores. No hay tequila, solo una taza de café negro y frío. No hay vistas panorámicas de la ciudad, solo puntos rojos, flujos de datos, señales de satélite y canales de comunicación encriptados. Harfuch no mira la ciudad, la disecciona. Es un anatomista del caos, y esta noche está listo para extirpar el tumor. Durante meses, su unidad de inteligencia se ha infiltrado en la red del Chesky, no con armas, sino con algoritmos, con agentes dobles, con la paciencia de un predador. Han trazado el mapa del imperio, y esta noche van a golpear su corazón. Levanta un teléfono seguro. Su voz también es tranquila, pero no es la calma del poder absoluto, sino la calma de una tormenta que se avecina. Todas las unidades, activen Operación Tablero, sin previo aviso, sin descanso, sin margen de error. 2 arquitectos, 2 tableros de ajedrez, una noche. ¿Podrá el hombre que controla el miedo desde la cima del lujo prever el momento exacto en que se convertirá en prisionero de la misma ciudad que gobierna? La partida ha comenzado. 17 de mayo, 3:12 am. La Ciudad de México contiene la respiración bajo una llovizna fría y persistente. El asfalto de las avenidas se convierte en ríos negros y brillantes, reflejando las luces de neón borrosas. Los semáforos cambian de color en bucles silenciosos y sin sentido, porque no hay nadie a quien obedecer. El silencio de la capital a esta hora siempre es pesado, pero esta noche tiene un peso inusual, un silencio premonitorio. En ese mismo momento, una serpiente blindada se desliza a una velocidad precisa de 47 km/h por el viaducto Miguel Alemán. Es el convoy del Chesky, 4 Chevrolet Suburban negras, sin ningún logotipo, con placas falsas del estado de Guerrero. Los vidrios están cubiertos con una película negra, capaz de resistir proyectiles de calibre 7. La carrocería está reforzada con paneles de Kevlar. Dentro del vehículo central, Alberto El Chesky Ramírez está inmóvil. Su rostro está oculto por la visera de una gorra táctica, y un auricular compacto descansa en su oído derecho, transmitiendo un silencio encriptado. Su cuerpo está flanqueado por 3 hombres. No son matones de barrio, son exmilitares de las Fuerzas Especiales de la Marina de México. Hombres que desertaron después de sangrientas campañas en Sinaloa y ahora venden sus habilidades para matar al mejor postor. Estos hombres no parpadean, sus miradas están vacías.
Junto a cada uno hay un rifle de asalto Barrett M82, con una mira térmica capaz de ver a través de la oscuridad. Su orden es clara: disparar primero, preguntar después. No van a una fiesta. Están realizando el viaje final: transportar el cargamento del siglo a un almacén industrial en la colonia Granjas, México, un laberinto de callejones y muros de hormigón. Dentro de los otros vehículos, bajo falsos pisos, está el tesoro del Chesky: 5 toneladas de cocaína en escamas de alta pureza, recién transportada en una avioneta no registrada desde la frontera con Guatemala, y 1.8 millones de dosis de metanfetamina cuidadosamente empaquetadas en cajas de cartón con logotipos falsos de empresas de suministros de limpieza. El cargamento no solo está protegido por armas, está escoltado por códigos QR encriptados que cambian cada 10 minutos. 2 maletas llenas de dinero en efectivo para sobornar cualquier retén inesperado. Y en un compartimiento secreto detrás del asiento del conductor, un lanzagranadas M320 yace inerte, una as bajo la manga para el peor de los casos. Esta operación de transporte silencioso debe completarse en 41 minutos exactos, sin desviarse un metro, sin detenerse un segundo. Cualquier alteración del plan significa una cosa: una delación o una cacería. Las radios permanecen en absoluto silencio. Chesky, con la mandíbula apretada, siente algo diferente esa noche. Una sensación de inquietud se cuela a través de su coraza de confianza. Las calles están demasiado vacías incluso para una noche de lluvia. Las cámaras de tráfico en los postes, esos ojos que soborna regularmente, parecen estar todas apuntando en otra dirección, como si lo evitaran deliberadamente. Y entonces, en el parabrisas empapado comienza a ver luces reflejadas, luces intermitentes azules y rojas, silenciosas, que no provienen de ningún vehículo civil. Están muy lejos, pero están ahí, a 300 metros de distancia, en todas las direcciones. 5 vehículos de incógnito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con unidades de inteligencia de la Sedena y una unidad de reacción rápida de la Guardia Nacional, han bloqueado todas las salidas al este. No han levantado barricadas, simplemente se han fundido en la oscuridad, esperando. Desde arriba, un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea, operando sin luces, se cierne como una libélula mortal. En su interior, Omar García Harfuch, con auriculares y chaleco táctico, sigue cada movimiento del convoy a través de una pantalla de visión térmica. 4 puntos rojos moviéndose ordenadamente sobre el fondo gris y frío de la ciudad. Cada segundo es un latido del corazón. Cada esquina es una trampa invisible. La Ciudad de México, normalmente ruidosa y caótica, se ha transformado esta noche en un escenario de precisión cirúrgica. Sin testigos, sin vendedores ambulantes dormidos, sin tráfico. Solo asfalto mojado, luces rojas parpadeando en vano, y un cazador que conoce cada centímetro del tablero. En esa quietud irreal, donde los gritos aún no han estallado y los motores resuenan como tambores de guerra, el cerco comienza a cerrarse, lento, inexorable. ¿Podrá el Chesky sentir que la ciudad ya no le pertenece? ¿Que cada calle que elige para huir en realidad ya ha sido trazada para él por otra persona? 3:19 AM. La suburban líder de El Chesky acaba de pasar el cruce entre el viaducto Miguel Alemán y el eje 3 Oriente. A pesar del grueso blindaje y la disciplina militar de sus escoltas, el líder de la Unión Tepito siente lo que no puede ver. El silencio de la ciudad se ha vuelto hostil. Dentro del vehículo, la tensión es palpable, densa como el aire antes de una tormenta. El aire acondicionado funciona a máxima potencia, pero no puede ocultar las gotas de sudor frío que corren por las sienes de los guardaespaldas. Uno de ellos, un ex infante de marina apodado El Martillo, que sobrevivió a 3 emboscadas en Tamaulipas, susurra con voz ronca: «Algo no está bien, señor. Demasiado silencio». Pero el Chesky levanta una mano, un gesto decisivo, que ordena silencio. No se da la vuelta, no improvisa. La paranoia ha sido su compañera desde los 17 años, cuando usó una daga oxidada para ejecutar al primer traidor en un callejón sucio de Tepito. En su mundo, el que duda, muere. Esa noche, decide seguir adelante, pero sus ojos no se apartan del espejo retrovisor. La radio interna sigue muda, pero entonces una ligera vibración codificada llega a su auricular en el canal 7 Delta. Es su código para vigilancia activa. Desde el segundo vehículo del convoy, un equipo de comandos está monitoreando imágenes en vivo de cámaras de seguridad privadas que han hackeado. Uno de ellos informa: la esquina de Apatlaco, donde se suponía que debía estar nuestra gente, fue despejada hace minutos. Hay sombras moviéndose en los tejados. No son de los nuestros. Al mismo tiempo, uno de los drones de reconocimiento que su gente había lanzado previamente para explorar la ruta desaparece repentinamente del radar en la zona de Iztacalco. Derribado o interferido. El Chesky ya no duda.
Da la orden con una voz fría como el hielo. Cambio de plan. Plan Bravo 7. Ruta alternativa por la calle Plutarco Elías Calles. Sin sirenas. Muévanse. No quiere provocar. No quiere confirmar sus peores temores, pero sus pupilas están dilatadas. Su mandíbula está tensa. Esta ciudad ya no es suya. Solo se la han prestado. A 6 cuadras al norte, Omar García Harfuch está sentado en una camioneta Ram 515 blanca, sin placas, completamente modificada como un centro de mando móvil. En el interior, 3 pantallas de alta definición transmiten las imágenes térmicas del helicóptero Black Hawk y de los drones de la policía. Una tableta controla el despliegue de inhibidores de señal celular de área amplia. 2 agentes del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, leen flujos de datos en tiempo real sobre cada movimiento del convoy. Omar no parpadea. Lleva 19 horas seguidas despierto. Una taza de café frío a medio beber vibra ligeramente con cada transmisión satelital. Su voz tranquila da la siguiente orden sin vacilación. Movimiento evasivo confirmado. Ha mordido el anzuelo. No intervengan. Sigan observando. Está sintiendo miedo. Dejen que el miedo lo guíe. En otra línea de comunicación, se activan los códigos alfa-beta. Unidades de incógnito vestidas de civil comienzan a tomar posiciones en las entradas de las azoteas, túneles de drenaje pluvial y pasarelas peatonales en las colonias La Viga, Agrícola Oriental y El Triunfo. El objetivo no es provocar un tiroteo. El objetivo es rodear, construir una jaula invisible. Mientras tanto, el tercer vehículo del convoy de El Chesky detecta un dron de reconocimiento policial, un microdrón Black Hornet, con las luces apagadas, volando a baja altitud. El conductor grita por la radio, ¡Nos tienen encima! ¡Por el aire! Pero es demasiado tarde. El operador del sistema de videovigilancia del cártel pierde la conexión. Todas las cámaras que habían hackeado se apagan. El Chesky explota de rabia. La paranoia estalla en furia. ¡Rompan protocolo! ¡Sepárense ahora! Cada unidad se dispersa. ¡Nadie me sigue! ¡Nadie! En ese instante, la ciudad deja de ser silenciosa. El rugido de los motores V8 rompe la noche. La Suburban de El Chesky acelera frenéticamente por la calzada de La Viga, girando hacia una zona industrial donde las cámaras de tráfico han estado fuera de servicio durante 3 semanas. ¿Un fallo técnico casual? ¿O una trampa perfectamente tendida? Harfuch sabe la respuesta. Había anticipado este movimiento. Había estudiado la psicología de El Chesky. Un lobo alfa amenazado no busca refugio con la manada. Abandona a la manada para salvarse a sí mismo. Y ahora Harfuch solo esperaba que ese instinto de supervivencia le llevara al lobo exactamente a donde tenía que ir, directo a la caja. Pero ¿qué sucede cuando la presa deja de correr por miedo y comienza a huir con furia ciega? 3:27 AM, calzada de La Viga. La suburbana de El Chesky gira bruscamente en la calle Plomo. Una calle mortal con solo fábricas cerradas, terrenos baldíos y cámaras de seguridad averiadas. Cree que ha despistado a la vigilancia. No sabe que cada metro que recorre ha sido marcado por una tecnología invisible. En la camioneta Ram de mando, Omar García Harfuch da la orden más importante de la noche. Su voz es fría, pero con una tensión subyacente. Confirmen imagen del objetivo. Lo queremos vivo. El testimonio de este hombre puede derribar la mitad del sistema político. Repito, vivo. Sus ojos están fijos en la pantalla principal. La imagen térmica muestra un punto rojo intenso moviéndose a una velocidad vertiginosa. Ese punto es Alberto El Chesky Ramírez. Desde el aire, 2 drones de largo alcance, Black Hornet Reconnaissance de 4ª generación, siguen cada movimiento del convoy disperso. Uno de ellos está equipado con un rastreador químico de nanopartículas. Horas antes, una patrulla de incógnito había rociado accidentalmente este polvo nanométrico en los bajos de la suburbana del Chesky mientras estaba estacionada. Invisible, indetectable por los dispositivos de rastreo convencionales. Infalible. En tierra, la jaula se cierra. Alrededor de la zona industrial de Iztacalco, los equipos Alfa, Bravo y Charlie están en sus posiciones finales. Equipo Alfa, francotiradores en las azoteas, equipados con rifles de precisión XM-2010, apuntando a los neumáticos y al motor. Equipo Bravo, patrullas de reacción rápida, camufladas como camiones de basura y furgonetas de reparto, listas para bloquear las calles. Equipo Charlie, puestos de control tácticos en las salidas principales, como el canal de Apatlaco y la avenida T, equipados con lanzadores portátiles Stinger, capaces de disparar una red metálica para inutilizar motores. En la frecuencia segura, un único mensaje ilumina las pantallas de todas las unidades. Todos en posición. Esperen orden.
A 400 metros, el Chesky toma una curva cerrada y sigue acelerando. Su rostro ahora revela algo nuevo. La duda ha desaparecido. Ya no es paranoia, es certeza. El camino que ha elegido parece perfecto, demasiado perfecto. No hay perros callejeros, no hay basura, no hay viento. Solo un silencio quirúrgico. Exactamente el silencio que precede a una emboscada. Uno de los guardaespaldas que queda en el vehículo sugiere huir hacia el sur, hacia los túneles del canal de Río Churubusco. Pero el Chesky grita, su voz quebrada por la rabia y el miedo. «No, saben que iríamos ahí. Estamos jodidos, pero no nos rendimos». En la Ram, Harfouch se ajusta su chaleco blindado. Está a punto de salir. Mira a su equipo y repite, como un recordatorio para sí mismo. «Tiene que hablar. Es nuestra pieza más valiosa. No queremos un cadáver, queremos la verdad». La trampa está en su punto álgido de tensión. Desde las alcantarillas, sensores de presión detectan el paso del vehículo. En las esquinas, potentes focos tácticos se preparan para activar cortinas de luz cegadora. Y en el tejado de un edificio, una cámara térmica graba lo inesperado. La suburbana del Chesky ha reducido la velocidad. Silencio absoluto hasta que el jefe del equipo de drones informa por radio. Vehículo objetivo detenido. Movimiento anómalo. Las puertas no se abren. Están planeando algo. Harfouch responde al instante. No disparen. Dejen que se sientan rodeados. Mantengan posiciones. Solo cuando no tengan escapatoria, entenderán que han sido derrotados. Durante los siguientes 43 segundos, nadie respira. El vehículo está inmóvil en medio de la calle. El Chesky toma su radio, hablando en clave. Un último movimiento desesperado. Pero es demasiado tarde. El sistema de seguimiento sísmico detecta una vibración inusual en la suspensión trasera del vehículo. Están preparando algo desde dentro. El equipo Charlie se prepara para el bloqueo final. Todo está listo. ¿Puede una ciudad diseñada para ocultar monstruos convertirse en una sola noche en su propia trampa mortal? 3:34 am. Calle Plomo con retorno 29, Colonia Granjas, México. El rugido de un motor de un BMW Serie 7 blindado corta la noche como una amenaza contenida. Un plan B dentro del plan B. Alberto, el Chesky Ramírez, ha abandonado la suburbana principal, dejando a 2 guardaespaldas como señuelo. Ahora está en el asiento del copiloto del BMW, con las luces apagadas y un arma en el regazo. La persecución se ha transformado. Ya no se trata de un cargamento, es pura supervivencia. Pero justo cuando el BMW gira en la calle Retorno 29, todo termina. La jaula se cierra. 3 suburbanas negras, modelo táctico de nivel 6 con refuerzo militar, emergen de las sombras, como bestias entrenadas. Por la izquierda, una Ford Raptor modificada de la Guardia Nacional bloquea la única posible salida. Por detrás, una patrulla de la Marina activa un campo de interferencia electromagnética. Los canales de comunicación, el GPS, todo en el BMW del Chesky se apaga. En segundos, los equipos Alpha y Charlie rodean el vehículo. Desde los tejados, decenas de punteros láser verdes apuntan con precisión a las ruedas, al motor y al cristal del conductor. No hay margen de error. Harfouch, a pocos metros, baja de la camioneta de mando, con su chaleco táctico ajustado. No grita, no corre, avanza, imponente y mortal. La orden oficial se emite desde potentes altavoces. Rendición no violenta. Lo queremos para que hable. Los altavoces de la policía emiten la última advertencia. Alberto Ramírez, estás rodeado. Sal del vehículo con las manos en alto. No habrá disparos. Tienes una sola oportunidad. Silencio. Desde dentro, el Chesky observa su reflejo en el cristal blindado. Ya no es el depredador. Ya no controla nada. Su imperio, construido sobre hormigón, sangre y millones de pesos, comienza a agrietarse con cada segundo que no responde. Pero, ¿qué hace una bestia acorralada cuando se le niega su rugido? Porque lo que sucede a continuación no está en ningún protocolo. 3:36 am. El silencio se hace añicos como un cristal bajo una ráfaga de decisiones desesperadas. Dentro del BMW, el Chesky no levanta las manos. Grita, ¡Nane, ahora! Presiona un botón oculto en la consola. Un mecanismo secreto se activa. El silbido ensordecedor de un tanque de óxido nitroso, NOS, resuena bajo el chasis. El motor se convierte en un monstruo. Al volante está Víctor, el nene, su chofer personal. Una leyenda de las carreras callejeras ilegales en Guadalajara. No necesita instrucciones. Pisa el acelerador a fondo. El coche gira 180 grados, echando chispas sobre el asfalto mojado. En menos de 3 segundos, se lanza en dirección contraria por la calle Plomo, con el motor sobrealimentado rugiendo como un dragón herido.
El primer impacto se produce a 80 km por hora contra una patrulla de incógnito. La lanza contra un muro. 2 agentes resultan heridos. La Raptor que bloqueaba la salida apenas tiene tiempo de reaccionar cuando el BMW se cuela por debajo de su eje derecho, abriéndose paso a la fuerza. En ese instante, comienza la caza frenética. 5 vehículos tácticos se lanzan en su persecución. 3 patrullas de reacción rápida, 2 policías en motocicletas de alta cilindrada y un dron desde el aire siguiendo cada movimiento. La orden ha cambiado. Deténganlo a toda costa, pero capturen al líder divo. 3:38 am. El BMW gira hacia el eje 3 Oriente, en dirección norte. Pasa a toda velocidad por debajo del puente de la avenida Francisco del Paso y Troncoso. El Chesky saca una subametralladora Uzi modificada por la ventana y dispara al aire sin rumbo. Las balas alcanzan un poste de luz y hacen explotar un transformador. Durante unos breves segundos, todo un tramo de la avenida queda a oscuras. Los vehículos de Harfuch lo siguen a 120 km por hora. Nadie habla por la radio, solo sirenas ensordecedoras, el chirrido de los neumáticos quemándose y pura adrenalina. En la zona de la calle Oriente 106, la persecución da un giro brutal. El nene intenta esquivar un autobús, se sube al camellón central y se adentra en una zona de almacenes abandonados en Itzcalco. Pero en esa maniobra, con el impulso del óxido nitroso demasiado fuerte, el coche pierde estabilidad. La suspensión cede, un neumático trasero estalla. 3:41 am. El BMW comienza a derrapar sin control, gira sobre su propio eje. El chasis choca contra un poste de hormigón. El motor se levanta. El coche da una vuelta completa en el aire y se estrella violentamente contra un muro de hormigón, produciendo un sonido espantoso. Silencio. Solo se oye el crujido del metal retorcido y el chisporroteo de un cable eléctrico roto. Los primeros en llegar son 2 agentes del equipo Alfa. Apuntan con sus armas, gritan, pero dentro del coche solo hay caos. Víctor, el nene, ha muerto al instante. Su cráneo está destrozado contra el volante. La sangre cubre el parabrisas roto. En el asiento del copiloto no hay nadie. «El Chesky no está aquí», grita uno de los agentes. «La puerta lateral está abierta». Un rastro de sangre conduce a una escalera de servicio oxidada en la parte trasera del almacén. Una cámara térmica captura un cuerpo moviéndose en la oscuridad, subiendo. Harfuch recibe la alerta y lo entiende todo. No se ha rendido, se ha transformado. Alberto Ramírez herido, sangrando, con un brazo probablemente roto. Ha escapado del coche y ahora está subiendo a ciegas. Su traje negro está empapado en sangre y polvo, pero continúa, como si supiera que solo le queda una última carta por jugar: esconderse en lo más alto o caer como una leyenda. La ciudad, que por un momento creyó haberlo atrapado, ahora contiene la respiración de nuevo. ¿Podrá el cazador atrapar al fantasma que él mismo ha desatado? Porque arriba, en los tejados industriales del barrio, comienza el capítulo final, y cada paso de El Chesky resuena como una cuenta atrás, hacia la muerte. 3 de la mañana, 49 minutos. Colonia Granjas, México. Un rastro de sangre oscura marca el camino desde el muro de hormigón destruido hasta una escalera de servicio destartalada, carcomida por el óxido y el tiempo. La persecución ya no es táctica, es personal. Omar García Harfuch lidera un pequeño grupo a pie. Silencio absoluto en la radio. Cada escalón de metal cruje bajo el peso de los hombres blindados, un sonido que resuena como una sentencia en la noche. En la azotea del edificio abandonado en la calle Añil 236, el viento frío corta la piel. Entre tanques de agua rotos y antenas destrozadas, aparece él, Alberto El Chesky Ramírez. Está allí, encorvado, con el rostro desfigurado por el impacto, el brazo derecho colgando de forma antinatural, y una Glock 9 mm temblando en su mano izquierda. Sus ojos, ardiendo de odio y adrenalina, no miran al suelo. Buscan a Harfuch entre la multitud. Cuando lo encuentran, una sonrisa torcida y ensangrentada aparece en sus labios. «Llegas tarde, jefe», jadea, con la voz ronca. «No soy el único, tú lo sabes». Harfuch no responde de inmediato. Sabe que cada palabra ahora es una valiosa pieza de inteligencia. Avanza 2 pasos, separándose de su equipo. Su chaleco se abre un poco en el cuello, un gesto de confianza. Su mirada es firme, sin un ápice de miedo. Baja el arma, Chesky. Esto se ha acabado. Pero el Chesky se ríe,
Una risa seca y demencial. ¿Acabado? Esto no ha hecho más que empezar, idiota. El dinero sube, muy arriba, y tú sabes a quién llega. Levanta el arma, apuntando directamente a Harfuch. Una milésima de segundo de tensión suprema. Un acto suicida. Bang. Un disparo seco resuena, pero no de la Glock de Elchesky. Un francotirador del equipo Alfa, desde un tejado opuesto, ha disparado una bala de goma con precisión en el hombro con el que sostenía el arma. La pistola sale volando. El cuerpo de Elchesky se desploma, no muerto, pero completamente neutralizado. Los agentes se abalanzan sobre él, lo someten, lo esposan a una tubería oxidada. Harfuch se acerca, se agacha para mirar a los ojos a su enemigo derrotado y susurra, con una voz que solo ellos dos pueden oír: ahora vas a hablarlo todo, porque en ese cuerpo ensangrentado hay algo más que un criminal. Hay una llave, una grieta, una entrada directa al subsuelo corrupto de este país. 4 de la mañana, 57 minutos. Sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tercer piso. Una oficina blindada sin ventanas, conocida como La Caja. Cámara de 360 grados. 2 agentes del CNI montan guardia en la puerta. Una grabadora digital está encendida. Frente a una mesa de acero inoxidable se sienta Alberto Elchesky Ramírez, esposado a la silla, ensangrentado, pero un médico acaba de tratarle el brazo roto. Está consciente, demasiado consciente. Al otro lado de la mesa, Omar García Harfuch y otra figura de poder, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. La ciudad de afuera duerre, el poder no. Elchesky apenas puede levantar la cabeza, pero sonríe. Esa sonrisa no es la de un criminal común, es la de alguien que sabe que la información que posee puede sacudir los pilares de la República. Altiplano, suelta, casi burlándose, refiriéndose a la presión de máxima seguridad de México. ¿O prefieren saber quién firmó los permisos para las rutas de camiones de San Lázaro a Toluca, sin revisión? Harfuch no responde. Coloca 3 carpetas gruesas sobre la mesa. Carpeta 1. Contiene fotos de transferencias millonarias a cuentas en Suiza y las Islas Caimán. Carpeta 2. Contiene fotos satelitales de reuniones secretas entre socios del Elchesky y figuras de traje elegante en campos de golf y restaurantes privados. Carpeta 3. Una pequeña grabadora. Harfuch presiona play. Se oye una voz familiar en las noticias nacionales, la del senador Rodríguez Raniller. La protección está asegurada. Dejen que fluya. El presupuesto será aprobado. Ese nombre congela el aire de la sala. Un senador en activo, presidente de comisiones importantes, un padrino financiero de muchas campañas políticas. Intocable. Hasta ahora. Gertz Manero habla, su voz grave y acerada. La oferta es clara, Ramírez. Nos das toda la red judicial, política y económica, cada nombre, cada transacción, y nosotros te protegemos del altiplano, del CJNG y de tus propios ex-socios. Elchesky permanece en silencio durante un largo minuto. Luego se ríe, una risa genuina. Sabe que la vida tal y como la conocía ha terminado, pero también sabe que con cada palabra que pronuncie, una capa del sistema se derrumbará como piel podrida. ¿Quieren las llaves del infierno?, dice mirando directamente a los ojos de Harfuch. Pues, abran la puerta, y ahí es donde comienza el verdadero colapso. 6:12 de la AM. La ciudad ha despertado con el ruido de las bocinas y el olor a smog, pero dentro de la caja, el tiempo parece haberse detenido. Después de casi 2 horas de silencio, amenazas, documentos y nombres prohibidos, Alberto Elchesky Ramírez finalmente habla, y lo que dice no es solo una confesión, es dinamita institucional. Su testimonio se convierte en un mapa de la podredumbre. Jueces que vendieron sentencias, empresarios que lavaron fortunas a través de proyectos de construcción, legisladores que protegieron a criminales con reformas legales a medida. El senador Rodríguez Hernández ha caído, pero no es el único. Hay otros nombres, jueces, generales, ministros. Lo que parecía una operación contra un capo de barrio resulta ser el primer golpe directo al corazón de una red de delincuencia de cuello blanco, que ha vivido en las sombras del Congreso, los tribunales y las oficinas gubernamentales durante años. El sistema se tambalea, y la pregunta ahora no es si caerán más, sino cuántos sobrevivirán a la verdad.
Porque Harfuch no solo persigue a los que empuñan las armas, persigue a los invisibles, a los que nunca tocaron una bala, pero firmaron cada muerte y cada injusticia, y ahora están en el punto de mira. Esta historia no termina en una azotea sangrienta, comienza en nuestras calles, en nuestras elecciones, en nuestras decisiones como ciudadanos. El crimen no es solo una bala, es el silencio que la encubre. Comparte esta historia, guárdala, coméntala, haz ruido, porque lo que no se denuncia, se repite. ¿Y tú, te quedarás en silencio? ¿O serás parte del derrumbe del muro?